La comunicación en las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito profesional, tiene dimensiones éticas y esta se da en el cumplimiento de tres exigencias. Descubrir y tratar al otro como un tú, es decir, como un ser humano semejante a uno mismo y que merece respeto. Manifestarnos en la comunicación interpersonal como un yo auténtico, modulando nuestras inclinaciones de acuerdo al contexto y al sentido común. Y crear un nosotros como eje de convivencia interpersonal. Como profesionales de la información, debemos tener una habilidad especial para saber cómo decir las cosas y lo que decimos, habilidades de una comunicación efectiva para nuestros usuarios y también en nuestro medio profesional. Es importante que nos relacionemos de manera adecuada con nuestros colaboradores. Además, la empatía en nuestras unidades de información consiste en detectar en el usuario las necesidades reales con las que se decide a preguntarnos o a consultarnos sobre cualquier cosa. Nosotros no solamente debemos ver la pregunta como desde el aspecto informacional, sino también el contexto en el cual el usuario llega a preguntarnos o a consultarnos o a quejarse muchas veces o hacer alguna sugerencia. En este sentido, la empatía es un excelente complemento para el desarrollo profesional de nuestra tarea en atención de usuario. La empatía está muy ligada a la escucha activa y a la paciencia. En el ámbito de atención de usuarios en la biblioteca, practicar la escucha activa significa que cuando un usuario habla, el receptor, es decir, nosotros participamos de una manera activa en la conversación para que de esta manera llegue a buen puerto. Para esto es importante hacer preguntas precisas para comprender lo que necesita el usuario. Una escucha activa permite una comunicación fluida entre el bibliotecario y el usuario de manera pertinente, sin ruido documental o sin, y también sin silencio, que muchas veces hay vacíos que complican la comunicación. Un complemento de la empatía es la paciencia. En el ámbito bibliotecario y más concretamente en la atención del usuario, la paciencia es una de las habilidades que debemos poner en práctica de manera habitual, es decir, no perder la calma frente a situaciones que necesitan de nuestra calma, de nuestra tranquilidad, de nuestro tacto y de nuestra comprensión hacia el usuario. La paciencia es un auténtico arte para solucionar situaciones que generan estrés tanto en el profesional bibliotecario como en los usuarios. Situaciones donde hemos tenido que poner en práctica la paciencia son miles, múltiples, ya que tenemos diversos tipos de usuarios, sobre todo cuando el factor, eh, el factor idioma muchas veces complica la comunicación y llegan diversos tipos de usuarios y uno tiene que como bibliotecario, ser capaz de ser empático y de entender o de tratar de entender lo que el usuario necesita, porque muchas veces ni siquiera hablan español y muchas veces ni siquiera hablan inglés, de repente tienen otro tipo de lenguaje y es más complicado. Y también lo es cuando llegan personas con necesidades educativas especiales. Es sumamente delicado y es muy importante ahí practicar la empatía, porque la gente que tiene necesidades educativas especiales tiene diferentes lenguajes y hay que aprender a leerlos, hay que aprender a escucharlos y a leerlos de una manera integral y diferente. Finalmente, transmitir confianza al usuario es un elemento fundamental en las relaciones humanas. Dentro de nuestras unidades de información, cuando el usuario va a la biblioteca, acude al profesional bibliotecario para realizar preguntas, para solicitar información, para compartir su impresión sobre la calidad del servicio, la confianza que deposita el usuario es
bibliotecario debe ser correspondida en el mismo sentido. El usuario debe confiar en el profesional bibliotecario porque considera que va a proporcionarle la información que necesita. Y nosotros como bibliotecarios debemos corresponder a esa confianza que deposita en nosotros el usuario. Si el usuario confía en nosotros, conseguiremos convertirlos en usuarios fieles y frecuentes a la biblioteca. Para eso debemos transmitirles empatía, confianza y la seguridad de que sabemos lo que hacemos. De esta manera, no solamente logramos fidelizar a ese usuario, sino que también se consigue que el usuario pueda hablar sobre los servicios de nuestra biblioteca a otras personas y conseguir un capital humano que vaya llegando a nuestra biblioteca, eh, donde puedan recurrir a nosotros y podamos generar más audiencia, más público, más personas que estén interesadas en acudir a nuestros servicios de información. Muchas gracias por la instancia. Dejo abierto a las consultas y mis datos aquí por si alguien quiere contactarme por algún medio. Muchas gracias, Jocelyn. Pasamos a las preguntas. No sé si están disponibles ya ambos. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, súper. Entonces, como primera pregunta de este conversatorio, en relación a los valores en bibliotecas, tenemos, ¿cómo deberían las unidades de información incorporar estos valores? Bueno, es fundamental que las personas que formamos parte del equipo seamos capaces de desarrollar inteligencia emocional a la hora de incorporar los valores más relevantes en nuestra unidad de información, partiendo por el respeto entre nuestros compañeros y entre nuestros colaboradores, generando instancias de compañerismo, de camaradería, donde podamos interactuar, donde podamos empatizar y donde nos conozcamos más. De esta forma logramos que nuestros colaboradores se integren y se sientan como en una familia donde todos podamos decir y pensar distinto, pero de una manera respetuosa, saber llegar a las otras personas. Yo agregaría que además tendríamos que ser también resilientes, tener escucha activa, saber escuchar a nuestro usuario, saber también tratar de establecer un puente entre nuestros acervos y nuestro usuario, porque muchas veces nuestro usuario también viene con un nerviosismo o viene con muchas ideas o inclusive a veces no tiene una idea clara de lo que está buscando, ¿no? Entonces, cuando llega a la biblioteca, se pone frente al estante y dice, bueno, ahora cómo busco, ahora cómo lo encuentro, ¿no? Finalmente nosotros tenemos que ser ese puente entre estas dos opciones. Entonces, a veces también, como el bibliotecario, a veces como se planta ante el usuario pues tiene ciertas acciones, ¿no? Entonces, yo propondría aquí en la mesa también desarrollar esos valores como la escucha activa, como la empatía, como también el respeto mutuo que debemos tener con el propio usuario, ¿no? Y al final de cuentas también nosotros nos volvemos usuarios de ellos, porque pues finalmente sin ellos no hacemos nada, ¿no? Exactamente, Jesús. Claro, el usuario es el gran motor de cierta forma de las bibliotecas, ¿no? Trabajamos para ello y debemos pensar en ellos en cuanto a nuestros servicios a ofrecer. Así es. Y para Pasando a la lograr segunda eso, pregunta. ¿Sí? y para lograr eso tenemos que
lograr que los colaboradores actúen en conjunto y sean capaces de trabajar en conjunto para lograrlo, porque, como se dice, la unión hace la fuerza. Así Si es. hay un mal Claro. ambiente laboral, es imposible que podamos tener una buena atención. Ujú. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos ¿cómo nos impactará en la rentabilidad social el que una unidad de información decida contemplar estos valores en la prestación de servicios a los usuarios? En Bueno, la rentabilidad. adelante, Jocelyn. Eso es Bueno, parte tú. ok. Bueno, yo considero que primero debemos pensar que también nosotros somos seres humanos y también vamos a otros lugares a pedir servicios. Entonces, hipotéticamente, yo debo de ponerme como usuario y pensar como usuario cuando voy a otro lugar. ¿Cuál es el servicio que yo deseo obtener y cómo deseo obtenerlo? Entonces, cuando yo formo parte de la prestación del servicio, pues debo de poner también en práctica esa resiliencia y esa empatía de cómo voy a atender a mi usuario, cómo voy a escucharlo, pero al mismo tiempo, qué es lo que tengo a mi alcance. No nada más son los recursos documentales o la estantería o las sillas y las mesas, la iluminación. Eso también viene parte de todo, sino aquí es el valor humano, cómo el bibliotecario como ser humano tiene esta capacidad también de volverse prestador del servicio. Mientras no hay esa comunión, pues obviamente muchas veces nuestro usuario no se acerca porque dice él, y bueno, también tenemos el estigma del bibliotecario, que es gruñón, que me regaña, que con todo respeto, pues es canoso, usa lentes, o sea, pero ahora también tenemos una nueva era nuevas eras de usuario, de bibliotecarios, y que ya tenemos otras ideas u otras miradas, ¿no? Entonces, esto tiene que también permear hacia la evolución del servicio. Ya no estamos en los años 80 o 90, sino ahora incluso en algunos centros de información, por ejemplo, pues tienen música ambiental o te permiten utilizar tu teléfono celular o tu computadora ahí al lado y tienes videoconferencias como la tenemos ahorita y obviamente el ruido pues es parte también ¿no? O sea, al menos la unidad donde yo me encuentro, tengo una escuela secundaria al lado y a las 10, 11 de la mañana están con los tambores porque están practicando. No puedo decirles a ellos, oigan, dejen de hacer ruidos porque es servicio bibliotecario, ¿no? Claro, mantener las mejores prácticas al interior, ¿no? Pero esta situación social nos ayudaría mucho a corresponder a qué es lo que necesita el usuario. Obviamente también implicaría la evaluación del servicio. Estas evaluaciones del que el buzón y quejas de sugerencias y leerlo empáticamente, ¿no? O sea, porque a veces el buzón de quejas es eso, una queja y yo regaño. No, creo que al contrario, debería orientarnos a qué prácticas debo de poner en marcha en la biblioteca y con el personal para que funcione. Y además, ahora, con la inclusión, con los roles de género, con la diversidad sexual, pues obviamente también tenemos que mejorar esta empatía, ¿no? Entonces, nosotros las bibliotecas somos inclusivas porque no debemos de dejar de prestar el servicio a quien nos lo solicite. Adelante, Jocelyn. Exactamente, precisamente eso. Nosotros tenemos que saber llegar al usuario, tenemos que mantener un rol activo, una escucha activa con los usuarios para lograr la rentabilidad social que se requiere, que nosotros tenemos que llegar a la mayoría de los usuarios y lograr satisfacer las necesidades de información de todos. Y lo importante también, y es muy relevante, lograr que nuestro equipo tenga un comportamiento adecuado y si hay alguna dificultad entre el equipo, sea resuelta lo antes posible, porque eso, el mal ambiente, el mal clima laboral generalmente provoca problemas que se notan y obviamente eso también igual aleja a la gente, a los usuarios, porque se dan cuenta del ambiente hostil que hay.
Claro, igual es complejo tanto para la comunicación interna, como mencionaba César en la ponencia anterior, y para la externa, el ser un poco más objetivos de pronto y no tan subjetivos, ¿no? Sí, Sí, o sea, de hecho, pues partamos de que somos seres humanos y todos tenemos un pensamiento diferente, problemas diferentes, cuestiones diferentes, capacidades diferentes. Y yo creo que hemos mejorado mucho en esto, en estas acciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un diálogo, cuando tú te apresas al diálogo, las cosas fluyen. De hecho, aquí Carlos nos dice cómo ser empático y abordar a los usuarios difíciles que exigen en ocasiones la respuesta exacta. Pues ahí es donde finalmente uno tiene que apelar a su respeto, a su empatía, la personal, y ponerse también del lado del usuario, porque muchas veces efectivamente el usuario viene sin tiempo. ¿Sí? Y a mí me pasó en varias ocasiones en otra unidad donde yo estaba, donde un usuario me decía, es que quiero saber la página exacta donde está mi tarea. Pues lo único que le pude decir, mire, aquí está el libro, por favor consúltelo y tan tan. O sea, ¿por qué? Porque finalmente yo no estudio lo que él estudia, pero además no es mi función, pero no tengo que ser tan burdo, sino pues, simplemente decirle, bueno, aquí está el recurso que usted requiere, por favor consúltelo y ya, o sea, no caer en el juego de la exigencia, ¿no? Pero aquí implican, pues sí, valores, valores que uno como persona va desarrollando, pero lo va desarrollando conforme el tiempo. así es. Bueno, pasamos con la tercera pregunta, es ¿de qué manera incentivamos al equipo de trabajo para que se alinee con todo esto que estamos comentando? Bueno, yo considero, bueno, creo que lo más importante es generar instancias de diálogo donde nuestros colaboradores puedan decir lo que sienten, decir lo que piensan y llegar a un acuerdo, a un consenso, especialmente si hay alguna situación que requiere mayor atención y destinando tiempo para el trabajo en conjunto. Muchas veces la unidad de información es grande, tiene circulación, tiene hemeroteca, tiene diversas áreas y las personas como que se encierran en su área y no interactúan con el resto. O sea, la idea es que todo el conjunto de la unidad de información sea capaz de comunicarse y de conectarse porque todo ese conjunto hace la unidad de información. No pueden actuar por separado. Las normas son para todos y obviamente la- el- las políticas de la biblioteca deben ser en comunidad, para todos igual. Coincido con Jocelyn y de hecho la mejor práctica es el diálogo y no la imposición. Quien esté al frente de la unidad de información, llámese biblioteca, centro documental o como se le denomine, debe ser un líder, no un jefe. Tener también esa visión de que de todos dependemos, tanto desde el personal de limpieza o de apoyo o intendencia, hasta el que está en servicios al público. Y todos debemos trabajar y colaborar porque pues estamos en un centro de trabajo. Ahora, si alguien no hizo correctamente su trabajo, bueno, invitarlo y preguntarle, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué en vez de poner HQ pusiste QH? ¿Sí? Por mencionarle una clasificación. ¿O por qué el libro está más afuera y no más adentro? ¿Sí? ¿O por qué el usuario se fue molesto? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque, pues bueno, todos tenemos dificultades también personales, ¿no? Entonces, cuando uno establece una comunicación empática y una comunicación bidireccional, ayuda mucho a que el equipo también se abra a esas posibilidades. Cuando uno impone o cuando uno regaña también, pues el otro va a tener una resistencia a. Entonces, quien es el responsable de la unidad debe tener mucho en juego esto. Ahora, también implica la capacitación, implica capacitación desde desarrollo de la autoestima, desde el manejo del tiempo y obviamente ya las cuestiones propiamente de la biblioteca, ¿no? Entonces todo es un conjunto, pero ese conjunto tiene que ir evaluándose conforme al tiempo y la mejor evaluación, pues precisamente son nuestras encuestas de satisfacción al cliente, nuestro buzón de quejas y sugerencias
Y cuando hay un problema, al menos en lo particular, lo que hago es juntar a todo el equipo de trabajo y comentarles exactamente cuál es el problema que está y escuchar cuál sería la mejor práctica y no hacer un teléfono descompuesto. ¿Por qué? Porque al rato ya se distorsionó toda la situación y lejos de haber una solución, pues hay una desilusión, ¿no? O se crea un nuevo problema. Sí, definitivo. Y también nosotros acá en México hay una palabra que se llama radio pasillo, que pues se enteran de todo allá afuera en el pasillo y realmente no nunca llega a la dirección, ¿no? Entonces, eso también es complejo, o sea, las relaciones humanas son complejas, ¿sí? Pero está también en uno ayudar a que esas relaciones humanas que van a impactar en el servicio, pues mejoren, ¿no? Lo mejor Claro. siempre es juntar al equipo completo, Ujú. porque el jueguito del teléfono muchas veces funciona y funciona muy mal. No sé si cuando niños hicieron el juego del teléfono, de que la primera persona le decía algo al oído a una persona de la fila y al final la persona del final entendía una cuestión totalmente distinta a lo que la persona principal había dicho. Lo mejor para dar informaciones a todos, no a uno que transmita, porque que se entienda, todos entendemos las cosas de manera distinta, entonces la verdad es que es mejor dirigirse al grupo y si hay dudas, aclararlas nosotros, para que no se distorsionen las ideas, porque si no, se genera caos. Esa es la verdad. Pero hacerles partícipe del proceso a todo el equipo, ¿no? Para que también genere este sentido de pertenencia, el de identidad y, Exactamente, ¿por qué no?, también reforzando los valores que ya hemos comentado. por supuesto, es la idea. Definitivamente. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. ¿Mm? Carlos Cartagenova indica, ¿cómo ser empáticos y abordar a los usuarios difíciles que exigen en ocasiones la respuesta exacta a su requerimiento de información, la cual ya lo habíamos contestado? Continúa María de los Ángeles. ¿Cómo debemos abordar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Haciendo mención a personas con discapacidades como el Asperger o el autismo y la visual. Precisamente. Bueno, yo creo que también aquí tiene mucho que ver con las políticas donde estamos insertos. Digo, al menos la Universidad Veracruzana en la cual yo presto mis servicios, en el actual rectorado está abonando mucho por los derechos humanos, la inclusión y obviamente pues que todos somos iguales, ¿sí? Entonces, la política es de que pues nosotros tenemos que ser de puertas abiertas, también tenemos que conocer qué significa cada una de estas discapacidades y ser conscientes de que pues la podemos desarrollar en un determinado momento. Aquí en la unidad donde me encuentro ya tenemos algunos títulos y volúmenes transliterados en formato braille. Nuestros documentos oficiales como el Reglamento de Servicios Bibliotecarios, la política de calidad, visión, misión, están ya también en formato braille. Entonces, eso ya nos ayuda a poder, por ejemplo, darle información a quien tiene discapacidad visual. En cuanto a los que tienen dismovilidad o problemas con movilidad, casi el 80% de la planta del servicio está en una sola planta, en la planta de acceso. Puede entrar sin problemas una silla de ruedas, muletas, etcétera, ¿no? Y además también recibimos capacitación constante. De hecho, estamos buscando la forma también de que nos capaciten en lenguaje de señas. Que obviamente también podamos nosotros leer también el formato braille para saber qué sienten nuestros usuarios con discapacidad visual, pero finalmente todos debemos también tener en cuenta que todos tenemos una discapacidad en menor o mayor medida, o vamos a transitar hacia esa discapacidad. Entonces, debemos también ser empáticos en eso, ¿no? Entonces, la mejor forma de cómo debemos atenderlos o abordarlos pues precisamente es capacitándonos, o sea, buscando como este congreso que ya nosotros pusimos en la mesa estos valores, pero igual también allí está el valor de la empatía.
cómo yo ayudo a la otra persona para que se sienta parte de. Incluso el año pasado recibimos a niños de educación básica. Nosotros somos una unidad de servicios universitarios o superior. Entonces, nosotros tuvimos que bajar nuestro lenguaje, buscar títulos para primeras infancias, pero al mismo tiempo hubo un par de alumnos que tienen el aspecto autista. Me lo comentaron desde un inicio, entonces la verdad es que sí estuve un poco nervioso porque no sabía cómo era esto, ¿no? La verdad debo ser honesto. Pero cuando me dijeron, viene su papá y viene el maestro Sombra, que le llaman, pues me relajó un poquito, pero al mismo tiempo, cuando llegaron todos los niños y llegaron ellos dos, se comportaron porque se asombraron de la biblioteca, de todo lo que teníamos y los hicimos parte del servicio. O sea, no los relegamos, no los dejamos aparte, sino los apoyamos, los hicimos parte de nuestros usuarios, porque finalmente van a ser futuros usuarios de nosotros y de la universidad posiblemente, pero cuando uno hace esta inclusión, pues no hay barrera, ¿no? Pero sí cuesta, o sea, porque pues al menos yo no conocía o a lo mejor lo conocía, pero no sabía que lo tenía, el aspecto autista o otro aspecto, ¿no? Pero cuando uno se empieza a sensibilizar y empieza uno a conocer, pues finalmente tienes esos elementos, pero mientras no te enfrentas a ello, pues vives en otro momento. Ahora, bien lo decía Jocelyn hace un momento, a lo mejor yo soy catalogador y siempre estoy encerrado entre mis cuatro paredes con libros y catalogando, pero tengo que salir de eso para el servicio, para saber cómo el libro que yo estoy poniendo se está moviendo, si realmente funciona allí y si no funciona. Y el del servicio tiene que venir a catalogación para saber por qué se lo puso, por qué debe llevar los sellos en un lugar, por qué debe llevar el código de barras en otro lugar. O sea, tiene que haber una comunicación bidireccional en todo sentido para que sepamos por qué la biblioteca funciona así. Cuando no hay esa comunicación, entonces pues trabajamos dando palos de ciego. Y quizás eso también sería parte de las implantaciones nuevas, ¿no? De estos otros valores que no vemos en el servicio, porque el usuario llega y ya está el libro en su lugar, pero ¿cómo llegó allí, no? Claro. En mi caso, bueno, en este minuto soy tutora académica, pero he trabajado en bibliotecas escolares la mayor parte de mi vida y es más complejo porque son niños y son adolescentes y hay que practicar mucho la empatía, la paciencia y la escucha activa, especialmente en determinados contextos donde hay vulnerabilidad social. Ahora, en cuanto al tema de las necesidades educativas especiales del gobierno, por lo menos las colecciones que llegan, no han llegado jamás un libro en braille. Y tampoco el lenguaje de señas, nada. No, eso no viene, pero sí se les pide a los profesores que se capaciten, obviamente. Y yo, aprovechando que soy tutora académica en este minuto y que hago mi trabajo vía remota, he aprovechado de capacitarme en un diplomado de trastorno espectro autista, diplomados en trastorno de hiperactividad y déficit atencional. Entonces, eso ayuda bastante a entender el comportamiento de los niños que tienen esta condición, que no es una enfermedad, pero es una condición que los hace actuar de manera distinta y que hay que tratarlos de una forma no mayoritariamente especial, pero sí con mayor cuidado, con mayor tacto, especialmente los chicos con trastorno espectro autista y los con trastorno de hiperactividad y déficit atencional, porque son niños sumamente complejos y hay que saber llegar a ellos. Yo creo que también tiene que ver mucho precisamente conocer cómo funciona, bueno, o qué son esos síndromes o esos espectros, digo, no sé cuál sería la palabra correcta y me disculpo por ello,
para que también nosotros podamos entenderlo, pero reitero, cuando no lo tienes a la mano, pues vives en una cotidianidad normal, ¿no? Cuando te enfrentas a ello, pues es cuando tienes que, inclusive nuestros propios bibliotecarios también cuando llegan con nosotros, llegan con un nerviosismo, ¿no? Cuando tenemos rotaciones, ¿no? Entonces, pues es establecer esta comunicación bidireccional y conocernos, o sea, romper estos hielos y estas barreras para también saber cómo integrarlos a la vida que nosotros ya tenemos, ¿no? Porque pues el servicio se sigue dando, ¿no? Y aquí voy a hacer la acotación de que nos pregunta Iván Carrera, en una de las preguntas, dice, ¿cómo establecer la comunicación horizontal tomando en cuenta que el usuario joven prefiere hacer consultas vía correo electrónico o red de bibliotecas? O sea, supongo que él se refiere a cuando no está físicamente y prefiere ahora medios sociales como Facebook, como WhatsApp, como precisamente nuestro correo electrónico. Bueno, en el caso particular, pues finalmente pues leemos los correos electrónicos o leemos lo que nos preguntan vía electrónica y pues le damos la misma respuesta. A veces tenemos que ahondar o preguntarle, bueno, ¿a qué te refieres con tu tema o con lo que nos estás preguntando? A veces es muy explícito y pues simplemente hacemos las búsquedas y se lo proporcionamos. O sea, pues es como tener el usuario en físico, solo que aquí la comunicación va a ser un poco más demorada porque dependemos al momento que él responda. Si nosotros no lo tenemos claro, pues le vamos a preguntar, ¿qué quieres decir con esto o a qué te refieres? O nosotros entendemos esto y le damos allí una serie de respuestas, ¿no? O inclusive le proporcionamos el número telefónico para que nos llame y entonces a través de una conversación telefónica, pues establecer una comunicación más rápida y darle la respuesta exacta, ¿no? Eso ayuda bastante, pero si no, pues finalmente ahora la comunicación rápida o instantánea vía WhatsApp, vía inbox de Facebook o quienes manejan Instagram, que también tiene esta parte, pues ahí también hay una comunicación rápida, ¿no? No así con el correo electrónico, que pues demora un poco más, pero yo creo que es establecer eso mismo, o sea, leer empáticamente la pregunta y responder empáticamente a eso, ¿no? Con los recursos que tenemos. Y vamos, algunos ya tenemos ciertas experiencias y algunos pues finalmente apenas vamos con eso. Exactamente. Pero apela a este eh, sentido de atención personalizada, ¿no? Tanto en la pregunta anterior de las personas con requerimientos especiales o específicos, eh, siento que también es importante también se hace el llamado, ¿no? De estar constantemente capacitándonos, manteniéndonos actualizados, a lo mejor también de apoyarnos un poco en esta red de bibliotecarios en la cual podemos compartir y enriquecer nuestro quehacer en las diferentes experiencias y los diferentes también usuarios en los cuales nos enfrentamos e interactuamos día a día, ¿no? Definitivamente, de hecho, la capacitación y la actualización es constante y debe ser constante en el bibliotecario y todo lo que realiza, no estamos estancados. Y posteriormente, pues, pero sí también, bueno, conocer a otros usuarios que no están con nosotros, o como yo mencionaba, que somos una biblioteca universitaria, pero vienen estudiantes o viene público que no es de nuestro nivel y lo tenemos que atender y lo vamos a atender y le vamos a proporcionar hasta donde está, en donde tenemos el recurso para ello, ¿no? O si viene una persona con silla de ruedas o por ejemplo, si ya tenemos aquí también en la universidad personas con discapacidad visual, por eso también tenemos los recursos transliterados en braille, ¿sí? Entonces, eso ayuda, ¿no? Entonces digo, tenemos que seguir transitando hacia nuevas formas y porque en algún momento podemos ser nosotros quienes vivamos esa discapacidad. Exactamente. Yo en este minuto me encuentro realizando un diplomado en síndrome de Down, especialmente, y otro en neurociencias
docencia en neurociencia y es bastante importante irse capacitando en esas áreas, nosotros como bibliotecólogos, para tener un mayor bagaje a la hora de poder interactuar con diversos usuarios con diversas condiciones. Ujú. Ya la normalidad no es, entre comillas, tan normal. Ahora tenemos una diversidad de usuarios y tenemos que aprender a entender y a llegar a todos. Claro. En clases, la semana pasada nos indicaron que lo normal es no ser normal, entre comillas, lo socialmente aceptado o bien Claro, eh, consensuado a que sea lo normal, claro. Todos claro. somos seres únicos y tenemos también el mismo derecho a acceder a todas estas colecciones que están disponibles en todas las unidades de información que tenemos. Para eso tenemos que capacitarnos nosotros para poderlas entregar de manera adecuada. Exactamente, ser puentes entre estas fuentes de información y todos nuestros usuarios. No, y también además, bueno, acercarnos a las comunidades, o sea, hacer estudios de usuarios de la información, eso nos da un valor bastante grande, porque mientras no conozcamos a nuestra comunidad, ¿cómo vamos a desarrollar también las colecciones? ¿Cómo vamos a desarrollar el recurso humano? O sea, los temas siguen estando, pero ahora tenemos nuevos usuarios, ¿no? O sea, en la diversidad sexual, obviamente en la inclusión, entonces, o como yo mencionaba, si soy una biblioteca universitaria o soy una biblioteca pública, bueno, ahora, ¿qué tengo que insertar para que eso siga funcionando? ¿Sí? Entonces, Ujú. un estudio de usuarios de la información es valioso para el desarrollo del bibliotecario. Mientras no conozcamos a nuestro usuario, pues ¿de qué sirve tener una excelente colección si no tenemos quien la consuma? Y eso no lo da esa parte, ¿no? Y también, pues bueno, las evaluaciones, como reitero, o sea, la evaluación de la satisfacción del usuario muchas veces nos da más información de la que a veces nosotros evaluamos o verificamos. Nada más dice, es que el servicio fue excelente, sí, pero excelente ¿por qué? O fue insatisfecho, insatisfecho ¿por qué? Porque la silla no es ergonómica, o porque me pega el sol, o porque el libro que me diste está incompleto. ¿Sí? O sea, nada, bueno, es que fue insatisfecho, pero no vamos al más allá, ¿no? Inclusive recientemente acabo de hacer precisamente, lo menciono por eso, porque hice un estudio de usuarios en la información en la unidad donde estoy y encontré respuestas que de pronto me hicieron recapacitar y mirar hacia dónde tenemos que ir al servicio, ¿no? Entonces, me decían, es que me queda la biblioteca lejos. Bueno, sí, ¿lejos de dónde? ¿O lejos de qué? Luego me decían también, es que el servicio no me queda, pero no me mencionaba más, o sea, quedaba muy abierto, ¿no? Pero pues finalmente pues nosotros tenemos un horario institucional por la universidad y pues no lo puedo mover, no puedo abrir, por ejemplo, en domingo porque pues me implica otras cosas, ¿no? Yo que más quisiera abrir en domingo, ¿sí? Pero bueno, o sea, podemos hacer otro tipo de cosas, pero o me dicen, es que no tienes libros, por ejemplo, de ajedrez. Ah, ok, bueno, pues porque no vienen aquí alguien que juegue ajedrez, ¿no? O sea, o no tengo un ajedrez, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comprar un ajedrez, el juego, y comprar libros. Ujú. Entonces ya estoy cumpliendo con la satisfacción, ¿no? Pero mientras no sepa cuál es la necesidad del usuario, pero tampoco me interese por eso, pues seguimos siendo pues nada más resguardadora del acervo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí está otro Claro, valor, y no, ya no es un valor de cómo mencionarlo, de empatía, sino un valor de necesidad, ¿no? Exactamente. bueno, no teniendo más preguntas, sí, mucho agradecimiento por haber compartido con ustedes en esta tarde y por haber intercambiado conocimientos para este desarrollo personal y para la profesionalización de la carrera, ¿no? Así que pasamos en este segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria, por Bibliotecarios con Valor, y se me ocurrió esta constancia para la maestra Jocelyn Matisse,
por su participación en la ponencia en la charla Valores en la Biblioteca. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a ti, Macarena. Muchas gracias a todos por su atención y tiempo. Muchas gracias a Bibliotecarios con Valor, de la cual soy parte hace varios años, por la instancia nuevamente de ser ponente. Y muchas gracias a ti, sobre todo, Maca, por la organización y el tiempo que nos dimos para organizar bien esto y que todo saliera muy bien para todos. Muchas gracias. Continuamos entonces con la constancia del Segundo Congreso Internacional de Cooperación Bibliotecaria para el doctor Jesús Eduardo Palomino en su ponencia en Valores en la Biblioteca. Pues al contrario, también agradezco a la red de cooperación bibliotecaria de Bibliotecarios con Valor, a Jocelyn, a Macarena y a todos los que estuvieron presentes por escucharnos, por también hacer este diálogo, pero también por permitirme compartir la experiencia que tengo como bibliotecario y como también director de una unidad de información. Y sobre todo porque pues todos somos usuarios de algo, ¿no? Entonces, pues esos valores son necesarios desarrollarlos para una inclusión. Entonces, felicitaciones a todos y gracias. Muchísimas gracias a ambos.